Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, lleva meses viviendo en un ático de lujo pagado con dinero público, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid le decía a los madrileños que ese piso era una oficina provisional. 6,3 millones de euros. De los impuestos de todos. Y si eso ya te parece suficiente para explotar de rabia, espera, porque resulta que Feijóo sabía. Lo sabía desde abril. Y acaba de decirlo él mismo en una entrevista. Si quieres que sigamos exponiéndolos cada vez que se crean por encima de la ley, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto va a seguir. Ayuso lleva años construyendo una imagen de mujer del pueblo, la que se enfrenta al poder, la que habla claro, la que no se achanta. Pero hay algo que chirría con fuerza cuando la presidenta de una comunidad que tiene colegios sin climatizar, bomberos forestales sin presupuesto y miles de familias sin acceso a vivienda pública, resulta que se compró un ático de 200 metros cuadrados de terraza en Chamberí con dinero de todos. Y lo hizo en silencio. Y lo negó. Y cambió la versión. Y volvió a cambiarla. Y ahora dice que lo vende para ayudar a los damnificados por los incendios. Todo eso en menos de 48 horas. Pero lo que nadie esperaba es que la dinamita no la iba a encender la oposición. La iba a encender su propio jefe de partido, y lo haría en directo. Antes de entrar en lo que dijo Feijóo y en lo que eso significa para Ayuso, necesitas saber el contexto completo de esta operación, porque sin él, la magnitud de lo que acaba de pasar no se entiende del todo. Suscríbete a este espacio para no perderte nada de lo que viene, porque hay capas en este caso que todavía están por destaparse. Todo empieza en noviembre de 2025. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba un acuerdo por el que la Consejería de Economía y Hacienda dota a una empresa pública llamada Madrid Planifica con 9 millones de euros adicionales de presupuesto. 9 millones. En noviembre. Y en abril, 5 meses después, esa misma empresa, Madrid Planifica, compra un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros. Un ático que está enfrente del piso que le donaron los padres de Ayuso. Un ático en cuya planta, según el planeamiento urbanístico de Madrid, no se puede instalar ninguna oficina. Un ático que según la Comunidad de Madrid iba a ser una sede provisional de trabajo para Ayuso porque había obras en la Real Casa de Correos. Esa fue la versión oficial. Esa es la primera gran mentira de esta historia. Y esa mentira tiene fecha, tiene presupuesto y tiene firma. Mientras la Comunidad de Madrid compraba ese ático con dinero público en abril, González Amador y Ayuso anunciaban la venta del dúplex en el que vivían juntos. También en Chamberí, 1.800.000 euros. El piso donde llevaban años viviendo salía al mercado justo cuando la comunidad adquiría un ático de lujo a menos de 300 metros. Puede ser coincidencia. Puede ser, pero cuando a esa coincidencia le sumas que las páginas de transparencia de la Comunidad de Madrid no publicaron nada sobre la compra, que los diputados de la Asamblea no recibieron ninguna comunicación, que los representantes madrileños en el Congreso tampoco sabían nada, entonces la coincidencia empieza a tener otro nombre, y ese nombre incomoda mucho en Génova. Ayuso tiene un patrón. Su hermano se forraron con contratos de mascarillas durante la pandemia. Su novio fue condenado por fraude fiscal y cuando lo pillaron intentó pagar lo que debía en el siguiente ejercicio como si eso fuera posible. El chalet de Rascafría, 4 millones de euros de los madrileños, y cuando le preguntaron por él dijo que allí podía ir cualquier ciudadano. Spoiler, nadie fue. Los viajes a México con dinero público sin ninguna explicación sobre el coste real ni sobre el propósito concreto. Un escándalo detrás de otro. Siempre la misma estructura, siempre la misma falta de transparencia y siempre la misma cobertura mediática que lo amortigua hasta que el siguiente escándalo ocupa el espacio del anterior. Pero mis amigos, tiene algo diferente. Tiene un testigo incómodo dentro del propio partido. Porque Feijóo habló, y cuando Feijóo habla sobre Ayuso en estos términos, el suelo tiembla en la sede del PP. En una entrevista con Europa Press, el presidente del Partido Popular confirmó que había hablado con el gabinete de la presidenta, que le habían contado lo de la búsqueda de locales.
que él ya estaba al tanto de esa operación, y dijo algo más, que la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que, según todos los indicios, no se puede destinar a oficina. Piensa en lo que eso significa. El propio jefe de Ayuso está poniendo en duda públicamente la justificación oficial de la compra. El mismo hombre que durante semanas ha guardado silencio sobre el caso acaba de confirmar que lo conocía desde dentro y que la explicación que dio Ayuso no le cuadra. Eso, amigas y amigos, no es una declaración rutinaria, eso es un torpedo. Ahora bien, Feijóo dice que lo sabía desde abril. Ayuso había dicho que era una operación técnica, que la llevaba su consejero, que ella no estaba en los detalles. Esas dos versiones no pueden ser verdad al mismo tiempo. O Feijóo fue informado de una operación que Ayuso supervisaba y conocía en profundidad, lo que desmiente que ella fuera ajena a los detalles. O Feijóo fue informado sin que Ayuso lo supiera, lo que implicaría que alguien en el entorno inmediato de la presidenta está filtrando información hacia Génova sin su conocimiento. Cualquiera de las dos opciones es devastadora. Y en el mundo real del PP, donde los movimientos de poder tienen consecuencias, alguien va a pagar por este desliz. La pregunta es si ese alguien ya ha sido identificado. Y si quieres saber cómo suelen terminar estas guerras internas en el PP madrileño, suscríbete a este espacio porque no es la primera vez que lo contamos. Los nombres que circulan en los pasillos apuntan a Miguel Ángel García Martín, consejero que pronto dejará de serlo según todas las fuentes cercanas al caso, y a un segundo nombre relacionado con el entorno de Serrano, aunque esa parte todavía no está confirmada con documentos. Lo que sí está confirmado es que la información sobre esta operación llegó a la prensa de forma organizada, con detalles que solo podía conocer alguien con acceso al expediente. Alguien dentro filtró. Y cuando alguien dentro de una estructura como la del PP madrileño filtra en contra de Ayuso, hay exactamente dos posibilidades. O actúa por convicción personal, lo cual es casi imposible, dado el nivel de disciplina que exige Ayuso a su entorno, o actúa porque alguien más arriba le dio luz verde, y el único que está más arriba de Ayuso en el PP se llama Alberto Núñez Feijóo. Ahí lo dejo. ¿A qué huele eso? Óscar Puente no tardó ni una hora en reaccionar. Con su estilo habitual, el ministro de Transportes escribió en redes que él también había estado informado a tiempo real desde el primer minuto, guiño directo a aquella frase que usó sobre el presidente valenciano Mazón durante la Dana. La ironía era obvia y bastante certera, pero Puente no se quedó ahí. También preguntó públicamente cómo es posible que alguien que sabe tanto de todo, refiriéndose a Feijóo, sepa tan poco o nada de lo que hace su propia compañera de partido. La pregunta duele porque tiene respuesta, y esa respuesta implica que Feijóo escoge cuándo saber y cuándo no saber. Cuando conviene saber, sabe. Cuando conviene no saber, no sabe. Eso es gestión política. Y en este caso, saber en abril y callarse hasta ahora dice mucho más sobre la estrategia de Génova que sobre la gestión de Ayuso. Pero hay un momento en esta historia que merece atención especial. Porque mientras todo esto ocurría, mientras la Comunidad de Madrid cambiaba su versión cada pocas horas, mientras los diputados de Más Madrid pedían documentación que no llegaba, mientras en Idealista desaparecía misteriosamente el anuncio del piso que Ayuso y González Amador tenían a la venta, la presidenta publicó un mensaje en redes. Sin mencionar el ático, sin dar explicaciones, sin responder a ninguna de las preguntas que llevaban días acumulándose. Escribió sobre la Sierra Oeste de Madrid, sobre los incendios de julio, sobre la reconstrucción. Sacó pecho. Ese pecho, aquí lo vemos claro, es el mismo con el que su comunidad tuvo que pedir ayuda al gobierno central porque la comunidad no podía gestionar sola lo que se le venía encima. Ese pecho es el de quien se esconde detrás del dolor ajeno cuando el propio se hace insostenible. Y entonces llegó el anuncio de la venta. El mismo día, la Comunidad de Madrid comunicó que ponía a la venta un lote de 5 inmuebles, incluyendo el ático de Chamberí, para destinar los fondos a los damnificados por los incendios. 20 millones de euros. Para las víctimas, para los que lo perdieron todo. Suena bien, suena generoso, suena exactamente como lo que es, una cortina de humo construida sobre el dolor de familias reales, porque Madrid tiene recursos para ayudar a quienes perdieron sus casas.
No necesita vender un ático de lujo para hacerlo. Y además, como han señalado varios expertos en derecho presupuestario, entre ellos el diputado Emilio Delgado de Más Madrid, esa operación tal como la describen no es legal. No puedes vender patrimonio de una empresa pública y meter el beneficio directamente en una bolsa de emergencia. Los fondos de una empresa pública tienen su propio régimen jurídico. Lo que Ayuso anunció como gesto solidario es, en el mejor de los casos, jurídicamente inviable. En el peor, es otra mentira más. Y aquí llega lo que nadie esperaba, lo que convierte este caso en algo cualitativamente distinto a los anteriores. Feijóo sabía desde abril que se había comprado ese ático. Lo sabía porque su gabinete lo consultó con el gabinete de Ayuso. Lo sabía porque le informaron. Y calló durante meses mientras Ayuso negaba, cambiaba versiones y acusaba a los medios de perseguirla. El presidente del PP cubrió a Ayuso durante todo ese tiempo con su silencio. Y cuando por fin habló, lo hizo de una forma tan concreta, tan detallada, tan llena de datos que solo alguien que estuvo informado desde dentro podía manejar, que resultó devastadora para la presidenta madrileña. Cada frase de Feijóo sobre el ático contradecía algo que Ayuso había dicho públicamente. Cada dato que él aportó desmontaba una pieza de la justificación oficial. Y lo hizo en una entrevista, grabada, con cámaras, después de meses de silencio. Eso, mis amigos, no parece un error. Eso parece una decisión. Suscríbete a este espacio si quieres seguir de cerca cómo se desarrolla esta guerra dentro del partido, porque hay más capas por destapar. Las consecuencias de esta declaración están empezando a desplegarse en tiempo real, y lo que viene después va a definir si Ayuso sobrevive políticamente a este escándalo o si este es el momento en que la imagen que ella misma construyó durante años empieza a romperse de verdad, porque Ayuso ha sobrevivido a todo. Al escándalo de las mascarillas de su hermano, a la condena fiscal de su novio, al chalet de Rascafría, a los viajes a México. Ha sobrevivido porque siempre tuvo el PP detrás, porque siempre tuvo una cobertura mediática que amortiguaba los golpes y porque siempre hubo alguien en su entorno dispuesto a absorber el daño. Pero esta vez el PP no está detrás. Esta vez el propio Feijóo es parte del problema. Y sin esa cobertura, la estructura que sostiene a Ayuso es más frágil de lo que parece. Los aliados que salieron a defenderla en las primeras horas, entre ellos Tellado, que cerró filas antes de conocer el alcance del problema, quedaron expuestos en cuestión de minutos. Defendieron la compra como algo razonable, lógico, comprensible. Y horas después, la propia Ayuso anunció que lo vendía. Quedaron literalmente colgados defendiendo lo contrario de lo que acababan de apoyar. Esa imagen, la del defensor de guardia pillado con el argumento en la mano mientras el suelo cambia bajo sus pies, es la imagen que resume lo que ha sido la relación del PP nacional con Ayuso durante años. Defender todo, justificar todo y quedar en ridículo todo. Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea, ha pedido la comparecencia de Ayuso, la publicación completa del expediente de compra y venta, y ha señalado que la transparencia en este caso ha sido nula. Las páginas oficiales de transparencia de la Comunidad de Madrid no recogen nada sobre esta operación. Ayuso se salta su propia normativa de transparencia, la que ella misma firmó, para ocultar una compra de 6 millones de euros con dinero público, y cuando la pillan, vende. Y cuando vende, lo llama solidaridad. Aquí lo vemos claro, eso no es gestión pública, eso es exactamente lo contrario. La pregunta que nadie en el PP quiere responder en voz alta es sencilla. Si todo esto era legal, necesario y razonable, como dijo Ayuso el primer día, ¿por qué venderlo al día siguiente de que se publicara? Las cosas necesarias no se venden en 48 horas. Las cosas legales no desaparecen de las páginas de transparencia. Las decisiones razonables no requieren 3 versiones distintas en menos de 2 días. Y los gastos justificados no se anuncian sin un solo documento público que los respalde. Mientras la Comunidad de Madrid no pueda responder a esas preguntas con papel y firma, todo lo demás, las explicaciones, los gestos solidarios, los tuits sobre la sierra y la reconstrucción, suena exactamente a lo que es. Ruido para tapar lo que está debajo. Hay un detalle que resume todo esto mejor que cualquier análisis. González Amador,
el novio de Ayuso, cuando fue pillado por Hacienda defraudando impuestos, intentó pagar lo que debía en el siguiente ejercicio fiscal una vez que ya lo habían descubierto. Como si pagar después de que te pillan tuviera el mismo valor que no haber defraudado. Como si la corrección posterior borrara el hecho. Ayuso aprendió esa lección en casa. Cuando la pillan con el ático, lo vende. Como si venderlo después de que lo publiquen los medios tuviera el mismo valor que no haberlo comprado. Pero vender después de que te pillan no es rectificar. Es intentar que el problema desaparezca antes de que lleguen más preguntas. Y las preguntas, como bien lo sabes si llevas tiempo siguiendo este caso, no van a parar. Suscríbete a este espacio para estar aquí cuando lleguen las respuestas, porque hay documentos pedidos, comparecencias exigidas y fuentes que todavía no han hablado. Esto no termina con la venta del ático. Termina cuando alguien explique por qué se compró, quién tomó la decisión real, qué papel tuvo González Amador en la elección del inmueble, por qué está enfrente del piso que le donaron los padres de Ayuso, por qué coincide la venta del dúplex donde vivían con la compra del ático por parte de la comunidad, y por qué Feijóo supo todo esto en abril y no dijo nada hasta que le salió sin querer en una entrevista. O con querer. Esa es la pregunta que realmente importa. Y si quieres estar aquí cuando eso se responda, suscríbete a este espacio, porque mientras la hipocresía siga siendo el lenguaje del poder en este país, aquí va a seguir siendo señalada con nombre, apellido y expediente. 6,3 millones de euros. Un ático que no podía ser oficina. Un novio que se mudaba. Un presidente de partido que lo sabía desde abril. Y una presidenta que lo vende todo en 48 horas y lo llama solidaridad. La máscara, mis amigos, no aguanta más, y ellos lo saben.